¿Alguna vez te has preguntado cómo las primeras personas formaron sus familias y perpetuaron sus historias? La Biblia cuenta el origen de la humanidad, narrando la creación de Adán y Eva y la difícil jornada de sus hijos. Pero persiste un misterio. Si Adán y Eva fueron los primeros padres, ¿de dónde surgió la esposa de Caín? ¿Quiénes eran esas personas y qué historias dejaron atrás? En este texto exploraremos a fondo esta intrigante cuestión. Descubriremos qué dicen la Biblia y otros textos antiguos sobre los hijos olvidados de Adán y Eva y las teorías sobre cómo Caín encontró una compañera. Prepárate para un viaje que traerá nuevas perspectivas y despertará preguntas sobre el origen de la humanidad y los valores transmitidos por esas primeras familias. La creación de Adán y Eva es uno de los pilares centrales de la narrativa bíblica y representa el comienzo de la historia humana según las tradiciones judeocristianas. Según el relato del Génesis, Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Este acto de creación no es simplemente un gesto, se describe como una obra intencional, donde Dios moldea al ser humano y con un soplo de vida lo convierte en un alma viviente. Ese aliento representa no solo la vida física, sino también una conexión directa entre Dios y el hombre, un vínculo que refleja la idea de una humanidad hecha a imagen y semejanza del Creador. Después de crear a Adán, Dios se dio cuenta de que él no debía vivir solo. La Biblia afirma que no es bueno que el hombre esté solo, sugiriendo que la compañía y la comunión son necesidades fundamentales de la condición humana. Para proporcionar esa compañía, Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo y, de una de sus costillas, crea a la primera mujer, Eva. Esta narrativa, más allá de un evento biológico, tiene un simbolismo profundo sobre la unión y la igualdad de los seres humanos. Al crear a Eva a partir de Adán, Dios no la hizo ni de su cabeza para que lo dominara, ni de sus pies para que fuera subyugada, sino de su lado, como una compañera igual. La creación de Adán y Eva no representa solo el surgimiento de los primeros seres humanos, marca el comienzo de la familia, la primera institución humana establecida por Dios. Esa unión, descrita en el Génesis como el primer matrimonio, establece el modelo para las futuras relaciones y fundamenta el principio de que el hombre y la mujer fueron creados para vivir en armonía, apoyarse mutuamente y perpetuar la vida. Además, la narrativa bíblica presenta a Dios como alguien que se involucra directamente en la vida de sus criaturas, instruyendo, orientando y estableciendo límites. La orden dada a Adán y Eva de multiplicarse y llenar la tierra muestra la intención divina de que fueran los iniciadores de toda la humanidad. Este rol originario otorga a los primeros humanos una gran responsabilidad, pues no solo traen vida al mundo, sino que también cargan con la tarea de moldear los principios y valores que serán transmitidos a sus descendientes. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén está llena de simbolismo y contiene varias lecciones sobre la naturaleza humana y la relación con Dios. El jardín se describe como un lugar de paz y prosperidad, donde ambos vivían en total armonía con la naturaleza y el Creador. En ese entorno perfecto, Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban para ser felices, pero también tenían una regla que seguir: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento único, en medio de un mundo de libertad, simboliza la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. La creación de Adán y Eva también representa el inicio de la relación entre Dios y la humanidad, con un equilibrio entre libertad y responsabilidad. Sin embargo, esa armonía sería breve. La Biblia relata que, al comer del fruto prohibido,
Adán y Eva rompen esa relación de confianza, marcando lo que se conoce como la caída de la humanidad. Pero desde este comienzo, vemos la intención de Dios de establecer una relación íntima con sus criaturas basada en amor, respeto y obediencia. Estos primeros capítulos del Génesis no solo hablan de la creación física de Adán y Eva, sino también del comienzo de un camino espiritual, donde cada decisión de ellos repercutiría en las futuras generaciones. Este evento fundador muestra que, desde el principio, el ser humano fue creado con propósito, identidad y un destino vinculado al propio Dios. La historia de Caín y Abel es una de las narrativas más intensas de la Biblia, revelando las complejidades de las emociones humanas y las devastadoras consecuencias de los celos y la ira. Hijos de Adán y Eva, Caín y Abel crecieron bajo la guía de sus padres, quienes habían sido los primeros humanos y habían vivido en el jardín del Edén antes de ser expulsados. El hecho de ser los primeros hermanos conocidos simboliza el inicio de las relaciones humanas y las dinámicas familiares, incluyendo rivalidades y responsabilidades. Caín, el hijo mayor, se dedicó a la agricultura, cultivando la tierra y produciendo alimentos. Abel, por su parte, se convirtió en pastor, cuidando ovejas y dedicándose al bienestar de los animales. En un momento dado, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios, cada uno trayendo algo de su trabajo. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel presentó lo mejor de su rebaño, seleccionando los animales más saludables y valiosos. Esta diferencia en la calidad de las ofrendas reflejaba el corazón con el que cada uno se presentaba ante Dios. La Biblia relata que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que despertó en Caín profunda tristeza e ira. Aunque el texto bíblico no explica detalladamente la razón de esta diferencia, muchos intérpretes creen que la actitud de Abel, al ofrecer lo mejor de su rebaño, reflejaba un corazón sincero y dedicado a Dios. En contraste, Caín no mostró la misma disposición ni esfuerzo en su ofrenda, lo que habría influido en la recepción de su sacrificio. Esta diferencia en la actitud subraya el valor de la verdadera devoción y de la entrega total en los actos de fe. Dominado por los celos y la ira, Caín fue advertido por Dios, quien le aconsejó controlar sus emociones para que no cayera en el pecado. Sin embargo, Caín decidió actuar impulsivamente. Invitó a Abel al campo y, en un momento de furia descontrolada, lo atacó y lo mató. Este acto se convirtió en el primer asesinato registrado en la historia humana y trajo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento al mundo. La muerte de Abel destaca las graves consecuencias de las emociones no controladas, como la envidia y el odio, y cómo éstas pueden destruir vínculos familiares y alejar al hombre de Dios. Después del asesinato, Dios confronta a Caín preguntándole dónde estaba su hermano Abel. Caín, intentando ocultar su crimen, responde: «No lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?». Esta respuesta, que refleja frialdad y falta de arrepentimiento, revela la pérdida de su conexión moral. Dios, sabiendo la verdad, declara que la sangre de Abel clama desde la tierra y anuncia que Caín sería maldecido. Viviría como un errante, incapaz de obtener sustento de la tierra que había sido su fuente de vida. A pesar del castigo, Dios muestra misericordia. Al expresar Caín su temor de ser asesinado por otros en venganza, Dios pone una marca sobre él para protegerlo. Esa marca simboliza que, incluso frente al pecado, Dios sigue ofreciendo una medida de protección, demostrando su deseo de justicia, pero también de compasión. La historia de Caín y Abel es, por tanto, un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado no controlado y de la importancia de una fe sincera y comprometida.
muestra que Dios valora la devoción genuina y advierte sobre el peligro de permitir que la envidia y la ira ahoguen la compasión y el respeto hacia los demás, especialmente en las relaciones familiares. La esposa de Caín. Misterios e interpretaciones. La identidad de la esposa de Caín es uno de los grandes misterios de la narrativa bíblica y ha generado preguntas a lo largo de los siglos. En el Génesis, después del asesinato de Abel, se menciona que Caín salió de la presencia de Dios y fue a vivir en la tierra de Nod, donde conoció a su esposa. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles sobre quién era esa mujer ni de dónde vino, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones y teorías. Esta incógnita plantea una pregunta fundamental. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿cómo encontró Caín una esposa? La teoría de otras creaciones. Una interpretación sugiere que Dios pudo haber creado a otros seres humanos además de Adán y Eva, lo que explicaría la existencia de una población durante la época de Caín. Esta teoría plantea que la humanidad se habría expandido rápidamente con varias líneas independientes. El temor de Caín a ser asesinado y su necesidad de protección divina contra posibles vengadores podrían ser indicios de la presencia de otras personas más allá de sus padres y hermanos. Los defensores de esta teoría consideran que la expresión «pueblo de Nod» implica que ya había una población habitando esa región cuando Caín se estableció allí. Esto no solo explicaría la existencia de su esposa, sino también el temor que expresó al ser exiliado, temiendo la venganza de otros por la muerte de Abel. Matrimonio entre hermanos o parientes cercanos. Otra interpretación ampliamente aceptada entre estudiosos y teólogos es que la esposa de Caín pudo haber sido una hermana o sobrina. Según esta perspectiva, los primeros humanos, descendientes directos de Adán y Eva, se casaron entre sí para asegurar la continuidad de la especie. Esta práctica, aunque extraña para los estándares modernos, era aceptable y necesaria en una población aún limitada. Más adelante, en el Génesis 5:4, se menciona que Adán tuvo hijos e hijas, lo que refuerza la posibilidad de que Caín se casara con una hermana u otro pariente cercano. En la visión bíblica, los primeros humanos fueron creados en un estado de pureza genética, lo que habría hecho que los matrimonios consanguíneos no representaran problemas de salud genética. Esta práctica solo se volvería inapropiada y prohibida siglos después, con las leyes mosaicas, cuando la población humana ya había crecido lo suficiente como para que los matrimonios entre parientes cercanos no fueran necesarios para la supervivencia de la especie. Perspectivas apócrifas y el libro de los jubileos. Además de las interpretaciones bíblicas tradicionales, fuentes apócrifas, como el libro de los jubileos, ofrecen detalles adicionales sobre la esposa de Caín. Este texto, que no forma parte del canon oficial de la Biblia, es considerado apócrifo y por lo tanto no es reconocido como sagrado por las principales tradiciones religiosas. Sin embargo, proporciona una visión histórica interesante que complementa la narrativa bíblica. Según el libro de los jubileos, la esposa de Caín se llamaba Awan, una de las hijas de Adán y Eva. El nombre de Awan y su historia no aparecen en el texto bíblico, pero en esta obra ella es presentada como la compañera de Caín, reforzando la idea de que él se casó con una hermana. Además, el libro de los jubileos explora otros personajes olvidados de la genealogía de Adán y Eva, sugiriendo que sus hijas jugaron un papel significativo en la continuidad de la humanidad. Reflexiones sobre la identidad de la esposa de Caín. La identidad de la esposa de Caín sigue siendo un misterio que despierta curiosidad y reflexión entre lectores y estudiosos.
para algunos, el silencio bíblico respecto a este detalle muestra la intención de mantener el enfoque en las lecciones morales y espirituales, en lugar de en detalles genealógicos. De hecho, la Biblia se centra más en las consecuencias de las acciones y en las enseñanzas sobre la fe, la obediencia y el arrepentimiento, utilizando la historia de Caín y Abel para enseñar sobre los peligros de la envidia y el odio. Sin embargo, explorar las posibles identidades de la esposa de Caín y las teorías en torno a este misterio puede ayudarnos a comprender mejor el contexto y las dinámicas de la humanidad primitiva, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el origen y la propagación de los primeros seres humanos. Ya sea a través de la hipótesis de otras creaciones o del matrimonio entre parientes, el hecho es que la historia de Caín y su esposa sigue rodeada de misterio, invitando a los lectores a reflexionar sobre las complejidades del comienzo de la humanidad y los designios divinos. La influencia de las mujeres en la genealogía de Adán y Eva. Aunque la narrativa bíblica menciona con mayor frecuencia a los hombres de la genealogía de Adán y Eva, como Caín, Abel y Set, las mujeres jugaron un papel fundamental, aunque muchas veces no se explicite. El relato bíblico, especialmente en los primeros capítulos del Génesis, prioriza las figuras masculinas, pero hay indicios de que las hijas de Adán y Eva tuvieron una participación esencial en la propagación y continuidad de la humanidad. La tradición judeocristiana, a lo largo de los siglos, ha recuperado interpretaciones y fuentes alternativas que arrojan luz sobre estas figuras femeninas, mostrando su importancia en la historia, las primeras mujeres y su papel en la propagación de la humanidad. Las hijas de Adán y Eva se mencionan brevemente en Génesis 5:4, donde se afirma que, además de Caín, Abel y Set, Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Aunque no se ofrecen muchos detalles sobre quiénes eran esas hijas, se sabe que fueron vitales para la expansión de la familia humana. En una época en que los matrimonios entre parientes cercanos eran necesarios para garantizar la continuidad de la especie, estas mujeres desempeñaron un papel directo en la construcción de las primeras comunidades humanas. Fueron responsables de perpetuar la descendencia de Adán y Eva y de establecer las bases para las futuras generaciones. Awan y Asura, presencias femeninas en las tradiciones apócrifas. En el libro de los Jubileos emergen los nombres de algunas de estas mujeres como Awan y Asura. Según este texto, Awan fue una de las hijas de Adán y Eva y se convirtió en la esposa de Caín. Asura, por su parte, fue la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Aunque estos nombres no aparecen en la Biblia canónica, sí se encuentran en tradiciones judías y textos apócrifos, ofreciendo una visión más detallada de las mujeres olvidadas en la narrativa bíblica. La presencia de Awan y Asura, aunque fuera de los textos oficiales, sugiere que estas mujeres tuvieron roles significativos en la continuidad de la humanidad. Awan, por ejemplo, habría apoyado a Caín, incluso después del asesinato de Abel, acompañándolo en su exilio y ayudando a establecer la primera ciudad, Enoc, en honor al hijo que tuvieron. Este aspecto fundacional apunta al papel fundamental de las mujeres en la creación de una estructura social y familiar en los primeros tiempos de la humanidad. La influencia espiritual y moral de las mujeres en la genealogía de Set dentro de la línea de Set, las mujeres también desempeñaron un papel importante en términos espirituales. Asura, esposa de Set, es descrita como una figura de pureza y rectitud, y su matrimonio simboliza la continuidad de la línea justa de Adán y Eva. Este linaje se distingue del de Caín, reflejando valores de fe y comunión con Dios. Entre los descendientes de Set destacan figuras como Enoc, quien, según la Biblia, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, y Noé,
quien sería elegido por Dios para preservar la humanidad durante el diluvio. El papel de Asura y de otras mujeres en esta línea es esencial para preservar esos valores, ya que ellas transmitían enseñanzas y mantenían una cultura espiritual alineada con los principios divinos. La importancia de las mujeres en la narrativa bíblica. Aunque la Biblia no presenta muchos detalles sobre las mujeres de la genealogía de Adán y Eva, su importancia no puede subestimarse. Fueron esenciales para la continuidad de la humanidad y para la formación de los valores familiares y espirituales que perdurarían por generaciones. Su presencia, aunque no central en la narrativa bíblica, representa la base sobre la cual se transmitirían los valores de la fe y el compromiso con Dios. Estas primeras mujeres sirvieron como pilares en la historia humana, y su rol, aunque menos documentado, fue fundamental para la construcción de las primeras comunidades y para el fortalecimiento de la herencia espiritual que continuaría a lo largo de la Biblia. Al considerar a estas figuras femeninas, obtenemos una visión más completa de la genealogía de Adán y Eva, una historia de colaboración entre hombres y mujeres comprometidos a honrar y perpetuar las enseñanzas y los valores del Creador, longevidad y multiplicación, la expansión de la humanidad. La impresionante longevidad de los primeros seres humanos mencionados en la Biblia es uno de los aspectos más curiosos y debatidos del relato del Génesis. Según el texto bíblico, Adán vivió 930 años, mientras que Matusalén, su descendiente, alcanzó los 969 años, siendo la persona más longeva registrada. Estas largas vidas permitieron una rápida multiplicación de la población, lo que fue esencial para que la humanidad se estableciera y se expandiera. Para los estudiosos, la longevidad de los primeros humanos es un fenómeno intrigante que plantea muchas preguntas. Una de las hipótesis más comunes sugiere que las condiciones ambientales y genéticas eran excepcionalmente favorables. El relato bíblico sugiere que, antes del diluvio, la tierra era un entorno puro, sin contaminación, donde las condiciones naturales protegían mejor contra los factores de envejecimiento, como la intensa radiación solar. Este entorno ideal habría contribuido a una vida más larga y saludable. Otro factor considerado es la genética. Según la tradición bíblica, Adán y Eva fueron creados en un estado de perfección física y espiritual, siendo los primeros humanos creados directamente por Dios. Esta pureza original podría haberse transmitido a sus descendientes, permitiendo que vivieran durante siglos. Con el tiempo, es posible que la genética humana se volviera más susceptible al envejecimiento, especialmente debido a los matrimonios entre parientes cercanos y a otros factores ambientales. Además, en Génesis 6:3, Dios anuncia una limitación a la longevidad humana al decir: «Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, pues él es mortal. Sus días serán 120 años». Este versículo es frecuentemente interpretado como una declaración divina que limita la esperanza de vida humana tras el diluvio, marcando una nueva fase en la historia de la humanidad. Esta transición podría haber sido motivada por la necesidad de adaptación a un ambiente más hostil y menos ideal para la longevidad. La multiplicación de la humanidad. La larga esperanza de vida de los primeros humanos contribuyó a un rápido y significativo crecimiento poblacional. Con vidas que se extendían por siglos, tuvieron la oportunidad de tener muchos hijos, facilitando la expansión de la humanidad a partir de la familia de Adán y Eva. En Génesis 5:4 se menciona que Adán engendró hijos e hijas, lo que indica que la familia inicial creció considerablemente, extendiéndose por la tierra.
Este rápido crecimiento poblacional también explica la necesidad de matrimonios entre parientes cercanos. En una sociedad emergente, donde la población aún era limitada, los matrimonios entre hermanos, primos y otros familiares cercanos eran esenciales para la continuidad de la especie. Aunque esta práctica era aceptable y necesaria en los inicios, más tarde sería prohibida en las leyes mosaicas cuando la población ya había crecido lo suficiente para que estas uniones no fueran necesarias. Con la multiplicación de las familias y la creación de nuevas comunidades, la humanidad logró establecerse y dar inicio al desarrollo de civilizaciones que crecerían con el tiempo. Reflexiones sobre la longevidad y los planes divinos. La longevidad de los primeros seres humanos es un recordatorio de la intención divina de que la humanidad se expandiera y llenara la tierra. A través de vidas largas y fructíferas, estos antepasados sentaron las bases para todas las generaciones futuras, estableciendo lazos familiares y transmitiendo valores que servirían como pilares para la sociedad humana. Aunque la longevidad disminuyó tras el diluvio, la rápida multiplicación inicial permitió que la humanidad se expandiera y se consolidara, cumpliendo el mandato divino de crecer y multiplicarse. Esta fase inicial de vida prolongada y rápida expansión refleja el cuidado de Dios para garantizar el futuro de la humanidad. La historia de la longevidad de los primeros humanos nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y sobre el propósito de cada generación en contribuir al plan mayor de Dios. Estos relatos nos brindan una perspectiva única sobre el origen de la humanidad y sobre el papel que cada generación juega en la construcción de un mundo que refleje la continuidad y el propósito divino. Dualidad entre Caín y Set. Lecciones para las generaciones futuras. La historia de los descendientes de Adán y Eva, especialmente la de sus hijos Caín y Set, revela una dualidad que refleja el impacto de las elecciones humanas sobre las generaciones futuras. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, siguió un camino marcado por los celos, la ira y la violencia, mientras que Set, el tercer hijo, es visto como el inicio de una línea justa y fiel a Dios. La forma en que se desarrollan las vidas de estos dos hermanos ofrece importantes lecciones sobre las consecuencias de las elecciones y la importancia de los valores espirituales y morales. El camino de Caín, violencia y desobediencia. La trayectoria de Caín comienza con el asesinato de su hermano Abel. Impulsado por la envidia y la ira, Caín comete el primer acto de violencia humana registrado en la Biblia. Este acto no solo lo separa de su familia y de Dios, sino que también inaugura una línea que, según la tradición bíblica, estaría marcada por la falta de fe y la violencia. En el Génesis, la descendencia de Caín incluye figuras que desafían los principios morales y espirituales establecidos por Dios, como Lamec, quien se enorgullece de sus actos violentos. La historia de Caín es un recordatorio de las consecuencias de permitir que sentimientos destructivos, como los celos y el orgullo, crezcan sin control. Dios le ofreció a Caín una oportunidad de reflexión, aconsejándole que dominara su ira antes de que ésta lo consumiera. Pero él ignoró ese consejo. Su elección de ceder al odio y a la violencia no solo afectó su vida, sino que también dejó una marca en sus descendientes. La línea de Caín simboliza el alejamiento de Dios y la entrega a deseos y actitudes que contrarían los valores divinos, trayendo sufrimiento y desorden a las generaciones siguientes. El camino de Set, justicia y fidelidad. En contraste, Set, el tercer hijo de Adán y Eva, representa una esperanza y la continuidad de la línea fiel a Dios. Tras el asesinato de Abel, Eva da a luz a Set, creyendo que él fue dado por Dios para reemplazar al hijo que perdió.
Set simboliza la restauración de la genealogía y el retorno a la comunión con Dios. La Biblia relata que con Set y sus descendientes, las personas comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor, marcando un renacimiento de la espiritualidad y la devoción. Entre los descendientes de Set destacan figuras como Enoc, quien caminó con Dios, y según el relato bíblico, fue llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Otro descendiente importante es Noé, quien durante el diluvio fue elegido por Dios para preservar a la humanidad y a los animales debido a su justicia y fe. La línea de Set, por tanto, se caracteriza por su compromiso espiritual, su respeto por la vida y su preservación de los valores divinos. Esta rama familiar simboliza la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ofreciendo un ejemplo de vida recta y devota. Lecciones para las generaciones futuras. La dualidad entre Caín y Set enseña que las elecciones individuales tienen impactos profundos y duraderos. Mientras Caín simboliza el camino de la rebeldía y la autodestrucción, Set representa el camino de la fe y la obediencia. Estas dos líneas muestran que cada generación tiene la responsabilidad de decidir entre vivir de acuerdo con valores espirituales o ceder a impulsos destructivos. La vida de Caín nos enseña que la falta de control sobre las emociones y la desobediencia pueden dejar un legado negativo que afecte a toda una genealogía. En contraste, la vida de Set demuestra que la dedicación y la comunión con Dios pueden producir una descendencia marcada por la justicia y la bondad, beneficiando no solo a la familia, sino también a la humanidad entera. La historia de estos dos hermanos y sus líneas descendientes ofrece una metáfora sobre la condición humana y los efectos de nuestras elecciones. Nos recuerda que, aunque la tentación y el pecado son parte de la vida, siempre tenemos la oportunidad de buscar el camino de la fe y el arrepentimiento. Así, Caín y Set sirven como ejemplos opuestos que ilustran el poder de las decisiones, la importancia de la fe y la influencia duradera de una vida comprometida con los principios divinos. Reflexión final. Propósito y fe en la narrativa bíblica. La narrativa bíblica de los primeros humanos, Adán y Eva, y de sus descendientes, especialmente Caín y Set, ofrece poderosas lecciones sobre propósito, fe y las complejidades de las relaciones humanas. La Biblia no solo narra la creación de la humanidad, sino que también revela la naturaleza de las elecciones humanas y su impacto en las generaciones futuras. Cada aspecto de esta narrativa señala un propósito divino, en el cual la humanidad es llamada a vivir en comunión con Dios, siguiendo valores de fe, obediencia y responsabilidad moral. Desde el principio, Adán y Eva fueron creados con un propósito claro: vivir en armonía con Dios y con el mundo que los rodeaba. La vida en el jardín del Edén representaba una existencia ideal, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Sin embargo, el acto de desobediencia al comer del fruto prohibido rompió esa relación, trayendo el pecado al mundo y transformando la experiencia humana. Este momento marca el comienzo de un camino de reconciliación con Dios, un camino que recorre toda la Biblia y que se refleja en las vidas de sus descendientes. La historia de Caín y Abel es el primer reflejo de las consecuencias del pecado en la humanidad. La envidia de Caín, que lo llevó a asesinar a su hermano, demuestra cómo el pecado puede envenenar el corazón humano y separar al individuo de Dios. Sin embargo, incluso después del error de Caín, Dios muestra misericordia al colocar una marca sobre él para protegerlo de la venganza. Esta acción revela el carácter de Dios, que es justo, pero también compasivo.
Esta mezcla de justicia y misericordia muestra que, aunque Dios permite que la humanidad enfrente las consecuencias de sus acciones, nunca retira completamente su protección y siempre ofrece una oportunidad de reflexión y cambio. La figura de Set, por otro lado, simboliza una nueva oportunidad para la humanidad. Después de la muerte de Abel y la maldición de Caín, Eva considera el nacimiento de Set como una bendición enviada por Dios para restaurar su linaje. A través de la descendencia de Set, la Biblia nos presenta figuras notables como Enoc y Noé, quienes viven de acuerdo con los principios divinos y caminan con Dios. Esta línea genealógica representa la continuidad de la fe y la obediencia, incluso en medio de los desafíos y el sufrimiento causados por el alejamiento de Dios. Set y sus descendientes muestran que, a pesar de la caída, la humanidad aún es capaz de buscar el propósito original de Dios y vivir en conformidad con su voluntad. Por lo tanto, los primeros capítulos del Génesis no son simplemente un relato histórico, son una enseñanza sobre la relación entre Dios y la humanidad y sobre la importancia de la fe como guía moral y espiritual. Al incluir historias de elecciones buenas y malas, la Biblia nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y la necesidad de ser responsables por las decisiones que tomamos. Cada acto de fe y obediencia no solo fortalece al individuo, sino que también influye en quienes lo rodean y ayuda a construir una línea comprometida con valores justos. Finalmente, la Biblia, en su esencia, nos anima a ver más allá de los errores del pasado y a buscar una relación verdadera con Dios. Incluso cuando la humanidad falla, como en el caso de Caín, Dios permanece presente, ofreciendo guía y misericordia. Y a través de la línea de Set, vemos que es posible vivir conforme a los mandamientos divinos, restaurando el propósito inicial de comunión y fidelidad. La historia de los primeros humanos es una invitación para que cada generación redescubra su propósito en Dios, reflejando su amor y sus leyes en cada decisión y actitud, construyendo así un legado de fe para el futuro. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este mensaje ha sido de valor para ti, deja tu me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. De esta forma podemos llevar este mensaje a más personas. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Además, hemos seleccionado 2 videos especialmente para ti, disponibles aquí en pantalla. Vamos juntos a compartir esta enseñanza y fortalecer nuestra fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.